Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Luis Palma Cané para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas Gracias por tardes. estar ¿Cómo aquí andan? una vez más. Por favor, gusto. Bueno, faltan pocas semanas para la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Luis, ¿cuáles son tus expectativas en relación a la economía mundial durante el mandato o con la asunción, ¿no, de Donald Trump? La economía mundial va a depender en grado bastante alto de lo que haga Trump. Lo que nosotros sabemos hasta ahora son sus promesas de campaña, digamos, ¿no? Yo vengo sosteniendo que si Trump hace la mitad de lo que prometió que iba a hacer, vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Igual Nosotros y el mundo. Empezó Luis a suavizar un poco, me parece, algunas posturas Sí. en estas semanas, ¿no?, que están transcurriendo entre su victoria y su asunción, ¿no? Sí, por ejemplo, los 11 millones de migrantes, que ahora van a ser 3, pero eso tampoco es bueno. Obviamente es bueno porque de alguna manera suaviza ese disparate que había dicho, porque los inmigrantes que tienen problemas penales ya los había expulsado la administración demócrata de Obama, de manera que no es nada nuevo. Yo creo que ha dicho mucha fantasía en su campaña. Creo que acá hay que aplicar a lo mejor el teorema Baglini, si Dios quiere, que una cosa es lo que digo en campaña y otra cosa es lo que me dejan hacer. También además hay que destacar, me parece, Sí. Luis, que el presidente de Estados Unidos no tiene tanto poder como, por ejemplo, el presidente de Argentina, ¿no?, en el sentido de que Sí, el Congreso, las herramientas institucionales que sí, tiene a su favor sí. son menores, ¿no? Sí, el Congreso obviamente tiene más poder en Estados Unidos, pero tenemos que recordar que Obama en su administración de 8 años firmó 700 decretos, que pueden ser removidos por otros tantos decretos por el presidente Trump, sin necesidad de pasar por el Congreso, ¿no es cierto? Entre ellos una parte importante del Obamacare, que también dijo que lo iba a cuestionar. Ahora, yo el pronóstico que te puedo hacer es en función de lo que dijo que iba a hacer. Después Claro. lo podemos ir reduciendo en la medida, digamos, bueno, esto no lo va a hacer tal cual. En la parte macroeconómica, creo que lo más importante que dijo es cuál va a ser su modelo macroeconómico, que es claramente impulsar la actividad económica vía un fuerte incremento del gasto público en infraestructura y simultáneamente, eso a través de la inversión sería, Tal cual. y complementariamente empujar aún más el consumo mediante una reducción importante de los impuestos tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Esto hay que ver cómo funciona, porque la parte positiva es que evidentemente la obra pública te va a impulsar la actividad económica, y si vos a alguien que está pagando el 30% de impuestos se lo bajás al 15%, bueno, lo más probable es que te aumente el consumo, sobre todo cuanto más bajo sea el nivel de ingresos de esa persona. Desde ya, el problema es que va a aumentar mucho el déficit fiscal, Bueno, ¿no?, ahí vamos que no a... es bajo hoy en Estados Claro, Unidos. bueno, es 2,5, tampoco es tan grave, pero lo que es cierto es que, como bien vos decís, no se necesita ser economista para saber si aumento el gasto y bajo los impuestos, te va a aumentar el déficit. Si te aumenta el déficit, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la demanda de deuda por parte del gobierno federal. Si esto es así, va a haber una presión para que suba la tasa de interés. Por otro lado, Hoy hemos comentado aquí, ¿no?, Sí. que ya los inversores anticipando a eso, Claro, ya se han desprendido, por la presión ¿no?, inflacionaria, han bajado los bonos de americanos. bonos norteamericanos, y aumentó alrededor de un 40% la tasa de interés que hoy están pagando esos bonos. Claro, estaba antes de la elección en 1,75, hoy está en 2,45, 2,50. Pero otro factor, además de los que yo mencioné negativos, es la presión inflacionaria que mencionábamos recién, que va a ser muy importante, la suba de la tasa de interés, como también dijimos, pero hay otro tema que quería remarcar, que es si él cumple sus medidas proteccionistas, populistas, etcétera, lo que va a pasar es que, evidentemente, ejemplo, dijo, voy a subirle los impuestos, los aranceles de importación a la mercadería china y a la mercadería de Estados Unidos, de México. Voy a revisar el Tratado NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio. Ahí igual también suavizó, creo, en los últimos días, ¿no?, su Sí, postura en pero relación al suavizó, NAFTA, pero ¿no? dijo que lo iba a revisar, digamos, ¿no? También dijo que no iba a consolidar o aprobar el Tratado del Pacífico, que son 12 naciones de libre comercio, y dijo también que el Tratado de Libre Comercio con Europa lo iba a abandonar. Si esto es así, esas medidas proteccionistas no van a ser gratis para Estados Unidos ni para el mundo.
Porque si vos levantás los aranceles, un país levanta los aranceles de China, China no se va a quedar quieto. China lo que va a hacer va a aumentar también los aranceles de la mercadería que importa de Estados Unidos y empieza entonces lo que puede ser una serie de represalias comerciales que incluso puede terminar en lo que se llama la guerra de las monedas, que cada uno empieza a devaluar, que fue lo que pasó en la crisis del 30 y así terminamos, ¿no? Sí, además una suba de aranceles también encarecería el valor, ¿no?, de la mercadería china que va a Estados Unidos, o sea, es más inflación en Estados Unidos, exacto. más problemas, digamos, de tasa de interés para financiar ese tema. ¿Cómo pensás, Luis, que va a repercutir, digamos, las necesidades de financiamiento que tiene la Argentina para el año próximo, que creo que rondan los 40.000 millones de dólares? Sí, es una 40, cifra 50.000. importante. Esa cifra es importante para nosotros, no es importante para el mundo. Primero. Segundo, el mundo sigue teniendo una liquidez asombrosa, porque si bien Estados Unidos ha cesado hace un tiempo su política de relajamiento monetario, que es la inyección de dinero, Japón, que es la otra moneda importante, y el euro siguen inyectando dinero al mercado. Por lo tanto, primer punto, repito, no es una cifra importante para el mundo, hay liquidez en el mundo, por lo tanto Argentina no va a tener problema de acceder a ese financiamiento. El tema es que le va a salir más caro. Porque el miércoles ya la FED empezó a subir su tasa. Como dije antes, la presión que va a tener sobre el mercado de deuda el déficit estadounidense va a hacer que suba también la tasa. Algo que no es menor justamente cuando tenemos un déficit muy importante, claro, que hace que se pueda financiarlo. Multiplicar rápidamente, ¿no? Esa deuda que hoy es baja en relación al PBI en términos relativos, pero que hacia los próximos años se puede espiralizar. Vos ¿no? pagás un par de puntos más, digamos, en 40.000 millones de dólares estás pagando más de 1.500 millones de dólares adicionales que ingresan al déficit, ¿no? Porque el gobierno acá habla por una vieja metodología de lo que llaman el déficit primario, que es gastos corrientes menos ingresos corrientes, pero esa no es la verdad. La verdad es lo que llaman el déficit financiero, que es a esos gastos corrientes menos ingresos corrientes, que son los impuestos, después tengo que restarle los intereses que pago, porque esa es la caja al final que te repercute. Y eso, como viene el presupuesto y demás, yo te diría que el año que viene no va a bajar del 6,5% del producto, lo cual es muy alto. Y también hay que sumar, o algunos suman, las amortizaciones de deuda, no solo los intereses, sino lo que se paga de capital que va venciendo y el gasto de las provincias, ¿no? Que las provincias también se han endeudado bastante. ¿En qué cifra estaremos si sumamos todo eso, Luis? Y yo ahí lo había calculado, ¿no? Que las provincias y municipios ponen el 6-7%, el déficit final. Lo que vos decís del vencimiento de capital, ese error que cometió el gobierno anterior entre los múltiples que hizo, fue que cada vez que vencía un capital sacaba reserva, cuando todo el mundo no paga el capital, paga los intereses y lo llama rollover. O sea, me vencen 1.000 millones de dólares, un día antes hago una licitación de 1.000 millones de dólares de bonos y se acabó el tema. Tal cual. Bueno, para ir cerrando, Luis, te quiero preguntar otro tema que es realmente importante para la Argentina en el próximo año, que es la situación de Brasil. Justamente hace pocos días se conocieron los datos del tercer trimestre de la economía brasileña que también fueron negativos. ¿Cuáles son tus expectativas en relación al país vecino? Mis expectativas son que ya está en el piso de la recesión y que el año que viene, el primer trimestre podrá estar parejo y después va a empezar el año que viene, puede ser un crecimiento del 2, 2,5, muy lento. Todo esto con un interrogante que es qué va a pasar con la situación política, ¿no? Todo esto es si Temer logra quedarse en el gobierno y pasar las 3 leyes que son fundamentales para ellos, que es el congelamiento del gasto público en términos de inflación, que lo logró el día martes pasado. Es muy importante, por 20 años Brasil congela por ley el gasto público en términos de reales. Vale decir que si vos tenés crecimiento de la economía en los próximos 20 años, digamos al 4%, podés tener un 50, 60, el gasto se te reduce enormemente. Tal cual. Las otras 2 leyes que tienen que pasar, que son quizás más difíciles, la reforma laboral, ¿no es cierto?, y todo el tema de la corrupción, ¿no? Pero bueno, en definitiva, sos optimista respecto a la economía brasileña el próximo año, por lo menos no va a traccionar en forma negativa a la economía argentina. No, siempre y cuando no venga el desbarajuste de tema. Otro tema que creo que hay que agregar es lo que están intentando también pasar por el Congreso, que es la reforma de todo el sistema de seguridad social, que está totalmente desfinanciado en Brasil. Si logran pasar esos 4 puntos, te diría que soy optimista.
Muy bien, Luis, muchas gracias por nada. haber estado con nosotros. El análisis entonces del economista Luis Palma Cané sobre la situación internacional que presenta importantes interrogantes para el próximo año, en particular con la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y todavía con las dudas que presenta la economía brasileña. Dos temas centrales para lo que pueda suceder con nuestra economía en el 2017. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.